Bueno, y ese es precisamente nuestro primer tema de esta noche, aquí a fondo, el tema de ese barco. Hay una resolución, por cierto, de Naciones Unidas que autoriza a inspeccionar este tipo de barcos de Norcorea sobre los que pesa un embarco comercial de armas de Naciones Unidas. Vamos a analizar todo ese tema. Para eso tenemos con nosotros al coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, Octavio Pérez. ¿Qué tal, Octavio? Buenas noches. Bienvenido. Guillermo Cueto, exoficial de Seguridad de Naciones Unidas, de Estados Unidos, mejor dicho. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ahora vamos a ir, tenemos con nosotros a la directora de la prensa.com de Panamá, Malu Mendoza, se encuentra con nosotros, le damos la bienvenida. La última información sobre este incidente, ¿qué puede contarnos? Bueno, como has compartido con tu audiencia, justamente nuestro fiscal de temas antidrogas habla acerca de justamente ese punto, la solicitud que se hace a la Organización de Naciones Unidas para que envíen expertos para determinar qué tipo de armamento sería el que se ha encontrado en este buque de bandera norcoreana que, según su documentación, venía de Cuba, transportando, entre otras cosas, azúcar. Básicamente ese es el detalle. La tripulación se encuentra en condición estable, ya pasaron por las manos de un equipo preparado de parte del Ministerio de Salud panameño. En su momento se dijo pues que el capitán del buque, que se llama Sean Song-yang, pues se decía que había intentado suicidarse. La información ha sido confirmada por el fiscal antidrogas y este capitán se encuentra en condición estable. Fue atendido de forma oportuna en su momento cuando intentó quitarse la vida producto de la situación, porque la tripulación se encontraba un poquito reacia a ser detenidos y a ser investigada a su nave. ¿Dónde está la tripulación en esos momentos y qué está ocurriendo precisamente con el capitán del barco que, como mencionabas, había intentado suicidarse? ¿Qué ha sido de ellos? Bueno, en el caso de la tripulación, excluyendo al capitán, se encuentran en una antigua base militar norteamericana en la zona atlántica. Está en el lugar donde se conoce como el Fuerte Sherman. Ese era el nombre que tenía en la época en que los militares norteamericanos se encontraban en el suelo panameño. Allí todavía se tiene una estructura del servicio naval que se está haciendo cargo justamente del cuidado de estos hombres, precisamente a la espera de lo que aporte para el manejo de la situación la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, Malu, ¿no es inusual ver al presidente del país, de la República, que entre físicamente al barco, que haga ese tipo de declaración? Totalmente, es una novedad. Yo creo que es justamente una señal de estos tiempos modernos que nos tocan vivir con las redes sociales. Habla mucho acerca de que este presidente, el de Panamá, es sumamente mediático, él lo sabe, y justamente la noticia, se conocía que el barco había sido detenido el sábado, sin embargo es anoche, lunes, que el presidente tuitea, hace un primer envío de un tuit y luego incluye un segundo tuit con la imagen tomada ahí mismo. De hecho, hoy el presidente también estuvo en la provincia de Colón, acompañado por justamente la Procuradora de la República, el fiscal antidrogas, y físicamente estaba caminando por el barco también. Agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche en el programa y tenían a Malu Mendoza, directora de prensa.com, nos acompañaba desde Panamá. Vamos ahora con el análisis, realmente a ver nuestros expertos cómo lo ven, qué lectura le dan a esto que está ocurriendo. Octavio, comienzo contigo. Exactamente qué armamento es el que iba en ese barco. Es lo que tiene es una modificación de lo que llaman el Fan-Song Radar, un radar asociado con el sistema de misiles de superficie aéreo, que es el SA-2. ¿Para qué se usa? ¿Cómo se usa? Ese es un radar de adquisición. Hay uno de altura, uno que parece una media luna que busca la altura, y el de adquisición es el que busca el range, o sea, el alcance de donde está el objetivo. O sea, esto lo vas a encontrar donde quiera que veas. Así es el ¿Qué es eso que vemos ahí en pantalla? Ese es el Fan-Song, exactamente lo que está. Lo único que en la fase que tú estás viéndolo ahí está emplazado para uso, pero lo verás en otra fotografía luego más tarde, recogido, y vas a ver ahora, de una u otra forma, eso es lo que iba dentro del barco, eso es lo que iba piezas. Dentro. Los componentes de eso. Los componentes, sí. Correcto. Eso es lo que habíamos visto.
Cueto, estamos hablando, había estado en Cuba, no hay mucha precisión porque no se sabía dónde había estado navegando este barco últimamente. Se supo que estuvo en junio y julio en un puerto, en el puerto de La Habana específicamente. Fue interceptado después en Panamá. La pregunta, originalmente decían que había información de inteligencia, que había droga en el barco. ¿Eso es una excusa para entrar? ¿Sabían más? Sí, y yo me imagino que es una cobertura para poder entrar en el barco y tenían probablemente algún tipo de información de inteligencia, probablemente aérea, que se puede tomar de un satélite, lo más probable, que estaban viendo, y eso se ha hecho en otras ocasiones. O sea, que esa es la forma en la que Considera se filtró la información. Eso es lo que yo creo, que fue un imagery que ¿Comparten esa opinión? Sí, sí. Sí, entonces después, basado en eso, ya se hace el rastreo, los satélites esos están, todos los barcos del mundo se sabe dónde están, en cualquier trayectoria, cualquier barco, se sabe dónde está cada barco del mundo, eso te lo garantizo. Entonces, lo vieron, se fue sospechoso porque pusieron los crates, las cajas estas, los contenedores los pusieron adentro, lo comentaron o le dieron la información a los servicios de liaison de inteligencia de Panamá y por eso fue que entraron. Bueno, veíamos anteriormente al presidente Martinelli haciendo toda una serie de declaraciones. Yo le preguntaba a Malu Mendoza que si es normal que un presidente pues aparezca adentro, literalmente, de una embarcación y haga ese tipo de declaraciones. Y ella hablaba de la nueva tecnología. Posiblemente exista la posibilidad, como lo estamos aquí conversando, que él sabía que había algo mucho más grave allá adentro y por eso estaba allí. Vamos a escuchar otras de sus declaraciones. Tuvimos una gran resistencia de parte del capitán y sus 35 tripulantes. Al capitán inicialmente le dio como un ataque al corazón, después trató de suicidarse. Y al poder conducir al barco hasta aquí, hasta el puerto de Manzanillo, nos hemos dado cuenta de que al vaciar una de las 5 compuertas que tiene, en este caso hemos visto 2 contenedores, presumimos que hay más contenedores que tienen el material que ustedes acaban de filmar, pareciera ser un material bélico, balístico, no sé. Eso es lo que se encontró en un contenedor. En uno de los 5 bodegas. No se sabe qué va a haber, bodegas. qué puede aparecer en las Claro que otras. sí. Explícanos el SA-2, ¿qué es exactamente? El SA-2 es el misil que tumbó a Francis Scott Powell sobre la Unión Soviética en el año 59. Cuando los Estados Unidos sobrevolaba con el U-2 la Unión Soviética para ver las bases de misiles. Obsoleto, viejo. No, está todavía viable. Ahí tienes la batería del SA-2. Ahí está en pantalla. Son de altura, o sea, que llegan a los 50.000 pies de altura. Es el misil que hoy por hoy vas a encontrar en todo el Medio Oriente, lo vas a encontrar en Cuba activo, hay bases de eso, en Corea del Norte hay bases del SA-2, o sea que todavía con todo y que tenga 50 años el sistema, sigue siendo viable y funcional a alturas más de 40.000 pies de altura. Entonces, este radar está asociado, cuando tú encuentres una base de SA-2, vas a encontrar un fan zone. Mira ahí, yo quiero que se noten el boom que tiene en el centro. Ese boom es lo que estamos viendo, que al iniciar, cuando el presidente Martinelli le tira una foto, que lo titea, que es el presidente de nuestros tiempos con los nuevos medios, sí, se ve esto y él dice que era posible un misil, cuando en realidad es el boom, o sea, una de las 3 torres, cuando viste las antenas esas, las coloridas que veíamos anteriormente. Ese es lo que ves ahí. Y el detalle que ves en este diagrama, y hay otro diagrama muy parecido a esto, una fotografía real, te enseña dónde está pegado al boom. O sea, no hay forma de que un misil esté pegado aparte del componente. Ahí ves el mismo detalle, lo puedes ver donde estaba pegado, ahí mismo, ¿ves? Esa que hace como una U pegado. Y ahí tú sabes que ya eso no es. Y habían 2 de ellos en el contenedor. Mira, ahí tienes otra vez el boom que te claramente identifica. Por eso, como a eso de las 11 de la mañana, cuando Jane's Defense Weekly dice esa noticia, ya cayó en perspectiva lo que había dentro del contenedor. Cueto, quiero ir a otra cosa. ¿Cómo encaja Cuba en esta ecuación? Okay, yo quería hacer un punto sobre eso, porque esto es muy serio, y es muy serio por lo siguiente. La semana antepasada, más o menos hace 10 a 12 días, el secretario de Defensa, Chuck Hagel, hizo una conferencia de prensa diciendo del gran temor que tienen los Estados Unidos, de Corea del Norte específicamente, y subieron de 26 a 40 y pico de bases defensivas en la costa oeste de los Estados Unidos, una serie de coheterías, o sea, de baterías de cohete
para defenderse específicamente de Corea del Norte. O sea, que hay verdaderamente un temor de los Estados Unidos a Corea del Norte. Por eso que creo que se rastreó también y se le hizo tanta vigilancia aérea a este barco o a cualquier barco de Corea del Norte. Bueno, precisamente vamos a mostrarles una imagen. El ministro de Defensa de Corea del Norte estuvo recientemente en junio en Cuba, se reunió con Raúl Castro, ahí están las imágenes. Y Cuba, por supuesto, que es uno de los pocos aliados del régimen de Pyongyang en el mundo. Ahí tienen imágenes de ese encuentro, de esa visita que estuvo, y también con Leopoldo Sintra, ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas. Perdón, en tu respuesta, en tu pregunta que no te respondí. Sí, Cuba y la ecuación, ¿cómo encaja Cuba en todo eso? Cuba, según los analistas, se ha pasado de caliente, como decimos comúnmente. Esto es una cosa muy delicada que Cuba ha hecho, porque aquí estamos hablando de lo que estábamos hablando de tratados de las Naciones Unidas, de antiproliferación, en la cual Cuba ha violado. Entonces hay una serie de agraviantes sobre lo de Cuba que no van a ser aceptados. Cuba está en este momento probablemente en un estado de ellos de análisis, de ver lo que van a hacer, porque los cogieron con las manos en la masa. Claro. Para finalizar, Octavio, y volvemos a repetir que se ha encontrado parte, no se sabe todo todavía. ¿Qué hacía en el barco ese armamento? Este es el modus operandi de estos regímenes. Acuérdate que este barco no tiene puertos como Nueva York, Los Ángeles. Este barco estaba en Tartus, por cierto. Fue capturada en el 2010 en Ucrania con contrabando de material bélico. O sea que esta es la forma que ellos operan. Es muy común, la flota mercante coreana está bajo vigilancia constantemente y así es que ellos han logrado infiltrar en muchos países armamento y en este caso lo que se cree que estos radares eran mandados otra vez a lo que llaman un retrofit, o sea, a volver a rehacer componentes, a ponerlos al día, porque están muy viejos, anticuados. Pero esta es la forma que ellos operan y han operado toda la vida, lo que esta vez alguien los alertó y se pudo dar con la mercancía. Precisamente en la embarcación hablábamos del presidente Martinelli y el fiscal antidrogas de Panamá también estuvo ahí. Vamos a ver qué fue lo que dijo. 35 personas retenidas en este momento. ¿Qué han alegado? Bueno, la mayoría de ellos no hablan español. A través de traductores hemos hablado con algunos de ellos y ellos hasta ahora no dan mayor información sobre la procedencia de estos contenedores. ¿Ahora qué? Esa es, Cueto, la gran pregunta. Está el tema de la resolución de Naciones Unidas, hay un embargo. ¿Ahora qué? ¿Qué sucede? Bueno, inmediatamente ya se ha convocado, en este caso Panamá ha convocado a una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad. Esto es serio, esto es proliferación. Ese es el primer paso político que se va a hacer. Desde el punto de vista panameño, van a tener que hacer una serie de acusaciones unilaterales con Corea del Norte y con Cuba. O sea, Cuba entra en un centro, un epicentro geopolítico sumamente delicado porque estamos hablando de armas potencialmente nucleares, aunque no hayan sido, aunque son radares y todo, pero todo lo que sea Corea del Norte se considera tráfico potencial nuclear. Octavio. Primero, Cuba en estos días estaba haciéndole el cariño a los Estados Unidos con las leyes de inmigración, acercándose. Perdió capital político con este evento. Corea del Norte, que también estaba tratando de rehacer sus vínculos con Corea del Sur en el área de Quezon. No ha dicho nada, Cuba no han dicho, ninguno nadie, ha dicho. Nadie ha hablado. Aquí Martinelli ganó capital político, La Habana perdió capital político, Corea del Norte, o sea, los dos países que más necesitan ahora de Occidente tirarse otra vez a un reencuentro, han perdido con este incidente. Y bajo esta resolución, cualquier traspaso de material bélico se considera una violación a la 17-18 y ese es el peligro, que ya todo lo que habían adelantado en estas últimas semanas, ya sea los Estados Unidos y Cuba en los trámites de inmigración, esto le va a cortar ese momentum que llevaba. ¿Qué ocurre con ese material confiscado? Ese material confiscado lo puede retener el gobierno de Panamá, lo puede incautar el gobierno americano y es porque es contrabando. No estaba declarado. Independiente que sea material bélico, no está declarado. Que si la excusa haya sido que haya sido droga, esto es un material que no debió haber estado a bordo y es una violación a las leyes marítimas de per se.
Hablando del tema, para los dos, y ya con esto sí terminamos, Cuba tiene aproximadamente unos 500 misiles balísticos de 200 millas de alcance, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poco más qué significa esto? Hechos en Corea, específicamente, que son versiones de los llamados Scud soviéticos. Correcto. Los Scud soviéticos es un misil táctico. Un misil táctico tiene un alcance de 200 kilómetros y si le tienen una modificación puede llegar a 350 kilómetros. Lo que te quiere decir que puede abarcar todo el sur de la Florida, puede inclusive llegar casi al norte de Orlando. Eso es preocupante. El peligro inicial que había con este barco es que existen unos contenedores con capacidad de tener un misil erector adentro del contenedor. Y cuando Martinelli tira su primera foto en Twitter esta mañana, el miedo fue que fuera eso. Gracias a Dios no lo es, pero sigue siendo una violación. En otras palabras, Cuba tiene este material, es viejísimo, pero es un material que puede ser usado en cualquier momento. Bien, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Los dos coinciden en que esto es el principio y todavía hay mucha, pero mucha tela por donde cortar. Vamos a la pausa, volvemos con mucha más información. Quédese con nosotros.